David. Ok, ya lo agregué, David. Me quedé en Carlos Giovanni Salmerón Mesa. Sandra Saraí Sánchez Escobar. Presente. Gracias. Aleida Marcela Sandoval Ayala. Presente. Gracias. Madison Yesil Sandoval Medina. Creo que ya me había pedido permiso. Permítanme, voy a verificar antes de colocar ahí la asistencia. Permítanme. Sí, me pidió permiso. Ok. Oscar Alberto Turcio Gómez. Y Keren Abigail Humansor. Hola, buenos días. Buenos días, Lick. Oscar, presente. Sí, Okay, solo perfecto, gracias. Solo Lick pedí permiso para retirarme en la conferencia. Necesito hacer unas cosas. ¿Está bien? ¿Si se compromete a ver la grabación luego? Sí, sí. Ok, perfecto, no hay problema. Sí, claro. Ok. ¿Quieren Abigail Humansor Chávez? Ok. ¿Alguien que haya mencionado y se incorporó después a la videoconferencia para agregarle la asistencia? Campos, permíteme. Nayeli. Ok, ya le agregué a Nayeli. ¿Alguien más? Ya que tenemos aquí la asistencia. Ok, bueno, vamos a compartir el contenido de la clase de hoy. Permítanme. El tema de hoy va a estar un poco interesante porque vamos a hablar un poco de ética, filosofía. Vamos a mezclar un poco ahí el tema. Vamos a ver. El tema que vamos a ver el día de hoy es el género como categoría racional de análisis jurídico. ¿Por qué el género? Hola, buenos días. Muy ajustado. Hola, creo que alguien tiene el micrófono encendido. Ok. Bueno, les decía, el tema que vamos a tocar esta semana, que vamos a hablar hoy, es el género como categoría racional de análisis jurídico. ¿Por qué al derecho le interesa hablar sobre el género? No es solamente por el reconocimiento de los derechos. No vamos a hablar solamente porque las mujeres son o configuran una categoría especial o una categoría por ser un grupo vulnerable. Vamos a ver por qué es considerado las mujeres en general y la comunidad LGBT, tomando en cuenta cuando hablamos de género, también los incluye. ¿Por qué es importante esto para el derecho? Posiblemente esa es una de las preguntas más frecuentes que nos podemos llegar a hacer, porque para nosotros es muy normal ya encontrar leyes sobre las mujeres, en otros países encontrar leyes sobre la comunidad LGBT, pero ¿en qué momento le interesó al derecho los grupos vulnerables, como las personas adultas mayores, los niños, niñas y adolescentes? ¿En qué momento se convirtieron en una categoría especial? Porque tenemos convenciones específicamente sobre los derechos de cada uno de estos grupos, y en qué momento esto sucedió. Entonces vamos a ver que este análisis no es solamente histórico, sino también tiene un carácter filosófico, ético y racional. Vamos a ir hablando un poco sobre eso en esta clase. Específicamente vamos a comenzar con la pregunta de metacognición, que en este caso es si las normas jurídicas pueden ser discriminatorias, tomando en cuenta que este carácter ético que tiene la normativa, este carácter tan axiológico sobre los valores. Todos sabemos que las normas jurídicas, la mayoría, si pudiéramos tomar todo el ordenamiento jurídico, no podemos decir que todas las normas son justas, porque muchas veces para poder ser justos es necesario tener normas que puedan llegar a ser un poco injustas con cierta minoría o con la gran mayoría para poder lograr su objetivo. Para esto nosotros tenemos que retomar un poco la parte que se puede hablar en Introducción al Estudio del Derecho, sobre la formación de las normas, las fuentes del derecho. Nos damos cuenta que cuando se forman las normas jurídicas, todo el ordenamiento jurídico, muchas de estas leyes, puede que nosotros no estemos de acuerdo con la norma, no estemos de acuerdo con la consecuencia jurídica, no estemos de acuerdo con que exista esta normativa. Sin embargo, la tenemos que cumplir, porque las normas tienen esta característica de ser obligatorias. Pero, como sucede aquí en El Salvador, y vamos a poner ese claro ejemplo, en otros países nosotros sabemos que existen normativas sobre la comunidad LGBT.
aún aquí nosotros no tenemos normativa, porque no se ha dado como esa fuerza a este grupo de la comunidad LGBT suficiente para hacer una ley específicamente para este grupo. Entonces, el hecho de que no exista una normativa, esto implica llegar a ser injustos con los derechos de estas personas, de la comunidad LGBT, que son personas como todos nosotros. Sin embargo, ellos tienen una orientación sexual diferente, una identidad de género diferente a la nuestra. Esa es la única diferencia. Como abogados, bueno, como personas ustedes pueden tener una opinión sobre esto, pero como abogados, sí o sí, si sabemos que se le han reconocido estos derechos en el futuro, no tenemos una excusa para no dar cumplimiento a estos derechos, para no ayudarles, proteger sus derechos, garantizar que no sean vulnerados, etcétera. Entonces, en este orden de ideas, nosotros encontramos que hay normas jurídicas que al final pueden terminar siendo discriminatorias y vamos a hablar un poco sobre eso. No podemos decir que todas las normas cumplen con esta finalidad de ser justas, de que todos somos iguales ante la ley, porque el artículo 3 de la Constitución lo dice, porque nuestra realidad es distinta y eso ya lo hemos hablado, ya lo hemos discutido. Es más, yo les preguntaba en una clase y ustedes opinaron sobre eso, si consideraban que era necesario que existieran normas específicamente o una ley específicamente para los derechos de la mujer. Y les comentaba lo que me había dicho esa persona que trabaja en la sala de lo constitucional y me dijo, es que son una categoría vulnerable, o sea, son un grupo vulnerable que sí o sí necesita que se le protejan derechos y hacer una diferenciación. Y tenemos la inconstitucionalidad 15-2014, si no mal recuerdo, que al final termina diciendo, ok, se van a tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Y sabemos que en la realidad social, las mujeres no están en una categoría de igualdad o de equidad con los hombres. Y por eso, este trato del que habla esa inconstitucionalidad, lo que menciona es darle este trato desigual para poder generar la equidad, para poder lograr estar en el mismo nivel ambos, como mujeres. No podemos hablar todavía, como les menciono, de la comunidad LGBT, a pesar de hablar de género, porque al menos en El Salvador no lo hemos reconocido. Y eso ustedes ya lo saben, ya lo hemos mencionado. Antes de entrar con las láminas, les quería mencionar algo. Este tema sí tiene que ver, como les mencionaba, sobre la parte de la ética, de que si nosotros consideramos o no que esté bien este trato desigual, que si es justo, si no es justo, si es moral, no es moral. No estoy segura si a ese nivel ustedes ya vieron ética jurídica. Si ya lo vieron, y bueno, si no ha sido así, sabrán que en esa materia se tocan temas como el aborto, la eutanasia, los derechos de la comunidad LGBT, los derechos de las mujeres sobre su cuerpo, decidir, etc. Todos estos temas son muy polémicos porque terminan teniendo como un carácter muy subjetivo, muy yo creo, yo pienso, a mí me parece, pero como les digo, como abogados, sí o sí, debemos nosotros tener en cuenta que lo que está dentro de la ley, el contenido normativo, no es solo acatarlo al pie de la letra. También es entender que estos derechos tienen un contenido, ya sea doctrinal, jurisprudencial, tenemos jurisprudencia internacional también, que le puede dar contenido y dar vida a todos estos derechos. Bien, como les mencionaba, antes de hablar de esto, es necesario tomar en cuenta, no sé si ustedes han escuchado hablar sobre los juristas del horror, que son juristas que en este caso fue en el tiempo del Holocausto en Alemania. No, hay un libro de, permítanme, déjenme revisar, ya les digo, que habla sobre esta parte de los juristas del terror, que es de Ingo Müller, donde dice, y me van a decir que tiene que ver el Holocausto con todo esto. Pues bien, en esta parte de los juristas del terror, yo recuerdo que en la preespecialización todo el módulo tuvimos que hablar de eso, y hay algo que quiero rescatar de ese módulo que es muy importante antes de entrar en el tema. Y en él se desarrollaba, según Robert Alexis, algo que había hecho Radbruch. Se llama Fórmula de Radbruch y se las voy a leer y luego les voy a explicar. Si no se va entendiendo, me dicen, porque la idea es tener esta idea clara antes de comenzar con el tema. En este caso, la fórmula de Radbruch lo que dice, el conflicto entre la justicia y la seguridad jurídica debería poder solucionarse en el sentido en que el derecho positivo asegurado por el estatuto y el poder
tenga la preferencia cuando sea injusto e inadecuado en cuanto al contenido, a no ser que la contradicción entre la ley positiva y la justicia alcance una medida insoportable y que la ley deba ceder como derecho injusto ante la justicia, porque es imposible trazar una línea más nítida entre los casos de la injusticia legal y las leyes válidas a pesar de su contenido injusto. En este caso, y en palabras simples, lo que nos trata de decir Radbruch es que la validez de las normas jurídicas no va a depender de la justicia o de la injusticia de su contenido, a menos que éste sea insoportablemente injusto. ¿Qué tiene que ver esto con el género? Lo que nos dice Radbruch en esto es que nosotros podemos tener leyes que sean injustas, pero que si son insoportablemente injustas no deberían existir. Ok, en este caso, nosotros tenemos leyes específicamente para mujeres, tenemos leyes específicamente para los niños, niñas y adolescentes, tenemos leyes para las personas adultas mayores, etcétera. Ya se los he mencionado antes. Entonces, si hay hombres que dicen, pero es que es injusto tener leyes específicamente para mujeres, porque ellas las tienen y nosotros tenemos que acoplarnos a normas generales, que ni siquiera dice el hombre qué, simplemente son normas generales, porque una mujer no puede no puede acoplarse a una norma general. En este caso, lo que nos menciona Radbruch es que en la validez de estas normas, lo importante no es que sea justo o que sea injusto, sino que se pueda acoplar a la realidad, que en la realidad estos problemas son insoportablemente injustos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos casos de violencia todos los días, a pesar de que nosotros sabemos que le debemos respeto a las demás personas, debemos respetar la vida, la integridad física, psicológica de las demás personas, sin importar si son hombres o si son mujeres. Sin embargo, tenemos casos de violencia de género y de violencia intrafamiliar todos los días. Tenemos feminicidios, tenemos violaciones todos los días. En este caso, el área común en todo esto son las mujeres. Entonces, recuerdo que esta teoría del feminicidio es el resultado de una tesis que comenzó a darse de manera internacional, que comenzó a formar parte de la doctrina internacional y a partir de ahí se pudo adoptar esta figura. Y a través de esto, no es un invento que quisieron decir, ay, es que las mujeres necesitan protección especial. No es así, viene de la criminología, que se dieron cuenta que el aspecto común en los asesinatos, en los homicidios a mujeres, no era precisamente quitarle la vida a una mujer, solo porque sí, porque le querían robar, porque le caía mal a alguien, por alguna razón X, sino que muchas de estas razones eran precisamente por el odio de su pareja, de las personas con las que vivía, de la envidia de alguien y todas estas cuestiones que son muy subjetivas, que de hecho en el feminicidio dice que por razones de odio. Esto significa que tienen una categoría especial, que son diferentes a los homicidios normales por esta cuestión. Como les mencioné en la clase anterior, creo, la parte del feminicidio la vamos a ver cuando estemos hablando de la normativa, no vamos a entrar tanto en eso, pero sí es importante entender que esta es una de las razones por las que se considera que el hecho de no normar los derechos de las mujeres en leyes especiales significa que es insoportablemente injusto, porque a pesar de que tenemos leyes generales que nos dicen que hombres y mujeres somos iguales, que tenemos los mismos derechos, que gozamos de las mismas libertades, simplemente la realidad termina siendo distinta, completamente distinta. Y tenemos casos de violencia, de homicidios, de delitos contra mujeres todos los días y en vez y a pesar de que tenemos estas leyes que protegen a la mujer, que están tratando de empoderar a la mujer, los casos no han disminuido. Luego vamos a ver si el problema es la ley, si el problema son las instituciones, eso ya se los había mencionado. Ahora bien, esta idea que nos plantea Radbruch con esta fórmula, lo que nos dice es que hay un núcleo esencial de los derechos humanos cuya vulneración representa una injusticia extrema. ¿Por qué? Porque muchas veces se considera que las mujeres pueden ser secuestradas, violadas, asesinadas, simplemente por el hecho de ser mujeres y de ser consideradas más débiles, porque tienen menos fuerza, porque son más sensibles, porque pueden ser la víctima perfecta.
Ustedes también van a ver psicología forense, van a ver criminología, van a ver esas materias. Yo no sé si ahora las dan al final. Yo recuerdo haberlas visto en último año, pero sé que ustedes las van a ver más adelante. Y se van a dar cuenta de por qué terminan siendo las víctimas perfectas. Y muchos de estos casos ustedes los ven en asesinos seriales, como Ted Bundy, etc. Ustedes ya podrán haber visto o podrán ver documentales de estas cuestiones y todo esto. El asunto aquí es que ese núcleo esencial de los derechos humanos, cuya vulneración representa esta injusticia extrema de la que les hablo, es la razón por la que termina siendo un tema que se coloca en la mesa para decir, ok, entendemos que no normar estos derechos de las mujeres, entonces termina siendo insoportablemente injusto. Entonces vamos a hacer normas sobre esto. Ahora bien, como les dije, esto tiene un componente ético y por eso es muy interesante, porque no es solo filosófico, sino ético. Consideramos que sea justo, ya no hablamos si está bien o no tener normas sobre el derechos de las mujeres, porque ya habíamos hablado de eso y ustedes me decían, sí, me parece bien. Ahora les planteo la pregunta, ¿les parece justo, teniendo en cuenta todo lo que les acabo de mencionar, que las mujeres tengan el reconocimiento de estos derechos y de que exista la figura del feminicidio? Les traslado esta pregunta para que ustedes me respondan. ¿Alguien que quiera participar? ¿O seguimos avanzando? Bueno, vamos a avanzar entonces. Con todo lo anteriormente planteado, ya entendemos que es necesario mantener esta esencia, este núcleo esencial de los derechos humanos, específicamente cuando hablamos de los derechos de las mujeres. Ya sabemos que los textos constitucionales reconocen como derechos fundamentales, o sea, se le reconocen todos los derechos a la mujer. No podemos decir que en la Constitución o en otras leyes que no dicen específicamente que son para mujeres, que no se apliquen para ellas. Pero aún persisten las normas que terminan siendo discriminatorias. Recordemos que hay leyes que son anteriores a la Constitución. Y en este caso, estas leyes puede que terminen siendo discriminatorias por su contenido o porque simplemente no visibilizan a la mujer. Y peor aún, incluso hay normas jurídicas aparentemente ventajosas para las mujeres, pero que en la aplicación resultan en ocasiones abiertamente contraproducentes. En este caso, lo que hay que tener presente es que las barreras que hay que vencer y mejorar las condiciones legales de las mujeres son de tipo cultural. Como yo les menciono, en la ley nosotros podemos tener todo perfecto, todo ya enmarcado, los tipos de violencia, a qué instituciones ir, qué es lo que se debe hacer, etcétera. Nosotros podemos tener todo perfectamente cuadriculado milimétricamente, pero ¿qué pasa? Nuestra cultura no está acorde aún a la normativa. ¿Por qué? Solo pongamos el ejemplo, la cultura de denuncia. Muchas mujeres por miedo, por que se sienten intimidadas o porque simplemente no conocen el contenido de las leyes, no conocen las instituciones a las que deben ir, no denuncian. Aunque ustedes no lo crean, en pleno 2021, y hay muchas mujeres que simplemente dicen, no, es que no sé a dónde ir, es que no sé qué va a pasar, etcétera. Entonces, es importante tener en consideración nuestra cultura, cómo somos como sociedad. Y yo se los planteaba, si no me equivoco, en una de las clases anteriores. Y les decía que mucha de la normativa que nosotros tenemos es el reflejo de lo que somos como sociedad, de lo que hemos logrado hasta este momento como sociedad. Y muestra de ello, como yo les menciono muchas veces, es que no tenemos regulado los derechos de la comunidad LGBT, a pesar de que sabemos que en El Salvador tenemos comunidad LGBT. No tenemos regulado el aborto, muchos de ustedes puede que no estén de acuerdo, no tenemos regulado otras cuestiones como la eutanasia, y en otros países sí. Y no porque otros países lo tengan, significa que nosotros también ya debamos hacerlo. Nosotros debemos acoplarnos a nuestra realidad. No nos vaya a pasar como lo que sucedió con la lepina. Bien, el texto de la lepina es casi una copia de una ley
que había en Chile, no sé si en Argentina o en Chile, no recuerdo bien esa parte, pero es básicamente una copia de ese contenido, de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, bueno, se creó la ley entró en vigencia. No había juzgados, no había instituciones, no estaba el CONNA, el ISNA, no estaban las juntas de protección, no había nada, no había jueces que habían sido capacitados para poder darle atención a estos niños, niñas y adolescentes, no había nada. Entonces, ¿cómo era posible tener una ley vigente sin instituciones? Y ahí mismo en la Lepina dice, la Junta se va a encargar de esto, esto y esto, el CONNA se va a encargar de esto y esto y esto. Los niños institucionalizados, ¿a dónde? No había una institución para eso. Entonces, muchas veces esto sucede con las leyes. Pueden entrar en carácter ya de aplicación no está determinado o no está bien configurado. Entonces, imagínense que en ese momento en que esta ley ya había entrado en vigencia, si alguien quería hacer una denuncia de que un niño estaba siendo maltratado e iba a la policía o a la fiscalía, se iba, o sea, no había una forma de poder darle tratamiento a este niño. O, por ejemplo, una niña que fuera violada, que a sus 4 o 5 años, entonces ahora se les da acompañamiento psicológico, se llevan a las cámaras de Gesell para poder platicar con ellos, recaudar algún tipo de información. Todo esto ustedes lo van a ver en niñez y adolescencia, lo van a ver en las materias de familia, si no es que ya lo están viendo, etcétera. Pero el hecho es que la normativa a veces no se acopla a la realidad. A veces no estamos preparados para esa realidad. Esta normativa que les menciono, como era la Lepina, no estaba acorde a la realidad social que teníamos. Sí era necesario, pero iba mucho más allá porque no teníamos ni los jueces no estaban preparados, ni tampoco teníamos instituciones preparadas para darle atención a estos niños, niñas y adolescentes. Con el paso del tiempo, la cuestión o en el tema de las mujeres, lo que ha sucedido es que, bueno, tenemos AISDEMU, tenemos organizaciones no gubernamentales que durante muchos años, antes de que existiera la ley y otras leyes específicamente para mujeres, ya daban atención a los casos de mujeres que habían sido violadas, golpeadas, maltratadas, etcétera. Entonces no podemos decir, al menos en el tema de las mujeres, que este tema es ajeno a la realidad que nosotros tenemos. Lo que ha sucedido es lo contrario, que el tema es tan frecuente que a veces no se le da la atención adecuada. Y yo les decía en la clase anterior que muchas veces sucede que las mujeres van a poner la denuncia y en muchas ocasiones los policías solo llegan al lugar, ven que una pareja está discutiendo y dicen, no, ustedes arreglen eso, esas son cuestiones de pareja y se van. ¿Cuál es el protocolo que se debe seguir en estos casos? Sin importar si es un problema de pareja o no, si le creen a esta mujer o no, hay que hacer la denuncia. Hay que levantar esa acta y si es posible también pueden ir a la fiscalía. Ahí depende si ustedes se trasladan hasta la fiscalía o si le llaman a la policía para que llegue. ¿Por qué? Yo les mencionaba, no es el policía el que les debe creer o no. Él no tiene por qué decirle, no, mire, de seguro es mentira o cualquiera de estas cuestiones. Aunque ustedes no lo crean, estas cosas pasan. Yo recuerdo haber visto en Twitter que había alguien que había hecho una denuncia de que a ella la habían violado. Ella fue a hacer esa denuncia a la policía y el policía le dijo, ah, pero es que porque andaba sola, porque habías ido ahí, porque no sé qué. Y todo esto comenzó a cuestionarla. Entonces, nosotros entendemos que el protocolo que se sigue en estos casos no debe ser ese, porque no se debe cuestionar a la víctima. Otra de las cuestiones que pasa es que dentro del proceso se cuestiona y se revictimiza a esta persona, valga la redundancia, que ha sido víctima de violencia, de cualquier delito contra esta persona, puede ser violación, etcétera, cualquiera que sea el caso. Este tema ya es más procesal y de cómo se da este tratamiento. Sin embargo, la injusticia no solo se da en la normativa, también se le da en el tratamiento que recibe esta mujer. Muchas veces, después de que ha finalizado el proceso legal, se deja a la mujer como que, ah, ok, bueno, ya terminamos el proceso, que le vaya bien. ¿Y qué pasa? Las mujeres, normalmente en estos casos de violencia, tienen medidas
en lo que dure el proceso. Y luego de eso, dependiendo de cuál sea el resultado, entonces se levantan estas medidas, esta mujer regresa a su casa y puede que esta persona que haya estado haciendo algún tipo de expresión de violencia contra esta mujer regrese a la vivienda y siga haciendo estos casos. Les voy a contar un caso que me sucedió solamente para que ustedes vayan comprendiendo cuál es el problema. No solo es la normativa, como les digo, es el tratamiento que reciben las mujeres. Antes de seguir avanzando con las diapositivas. Miren, yo fui, no voy a mencionar qué juzgado, pero era un juzgado de paz. Fui al juzgado de paz y yo estaba presentando un escrito. Entonces llegó una jueza de otro juzgado de paz y llegó con una señora y le dijo, mire, fíjese que, le dijo al secretario, fíjese que esta mujer me dijo que mañana va a tener la audiencia, de hecho que a este hombre lo habían tenido detenido, o sea, la detención administrativa, las 72 horas, y él va a venir con la policía, pero es necesario que le den protección a esta mujer, porque él la golpeó y de hecho la mujer sí andaba golpeada, llevaba unas vendas como que la había con algún, no sé, algún tipo de objeto la había golpeado, no sé, esos detalles no lo sé. Pero le dijo, necesita que le den protección la policía desde su casa hasta acá y luego hasta que llegue a su casa, porque este señor ya va a salir en libertad. Y es necesario que se le proteja a esta señora porque está en peligro su vida, porque no es la primera vez que es víctima de violencia. El secretario le dijo, sí, no se preocupe, siéntese. Yo estuve ahí alrededor de hora y media porque no me recibí el escrito para variar. Es muy tardado a veces en esos juzgados. Estuve hora y media, la señora se cansó de esperar porque no la atendieron y se fue porque el secretario le dijo, sí, siéntese señora. No hizo absolutamente nada. El siguiente día, esta señora seguramente fue al juzgado, se encontró con su agresor y nadie hizo nada por eso. Imagínense cuál fuera el caso, y esto no es ajeno a la realidad. ¿Cuántas veces ha sucedido que cuando queda en libertad el agresor, después va a buscar a la víctima y la mata? Imagínense que ese fuera el caso, solamente por no dictar medidas, por no pedirle que le dé acompañamiento a la policía a esta mujer para proteger su vida. Muchas veces la ley no es el problema es que no estamos preparados lo suficiente para poder dar aplicación correctamente a lo contenido de la ley o que simplemente la realidad nos rebasa. No estamos listos para esto. Que ustedes como futuros abogados no van a cometer estos errores, no van a hacer esto, porque no está bien, porque en nuestras manos está muchas veces la vida, la libertad, la economía de las personas. Esto se los dejo a ustedes para que lo piensen, para que esta idea de ética se quede en ustedes, porque sé que en algún momento les va a servir. Pero bueno, vamos a avanzar, porque si no me salgo del tema y ya después termino hablando otras cosas que sí tienen que ver, pero no son necesarias. Bien. En la categoría de género pasa ya a ser una forma de denotar la construcción cultural y la creación total de las sociedades que tenemos de las ideas sobre los roles apropiados de hombres y mujeres. Ya hablamos sobre esta parte de cómo se construye la masculinidad, de cómo se construye la feminidad, de cómo distribuimos estos roles entre hombres y mujeres. Y que también la perspectiva de género termina siendo como un lente que se antepone a cualquiera y debería anteponerse ante todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana, de nuestro día a día, no solo cuando vamos por una oportunidad de trabajo a hacer una entrevista, cuando vamos a inscribirnos a la universidad y que no nos vean con discriminación o que no seamos tratados más bien con discriminación solo por ser mujeres y querer estudiar una carrera que normalmente es para hombres, que puede ser de mecánica, de mecánica automotriz, de robótica, etcétera, que normalmente son vistas o son como algo que normalmente los hombres harían y las mujeres no. Entonces, en este caso, la perspectiva de género es útil para poder explicar el por qué, a pesar del reconocimiento legal de estos derechos de las mujeres, los jueces siguen expidiendo resoluciones cuyo contenido pareciera desconocer los derechos. Miren, a eso me refiero. Muchas veces nosotros consideramos que el tratamiento que se le da
dentro de los procesos. Es que me encantaría que no estuviéramos en pandemia y poder llevarlos a audiencia y que ustedes vieran, se sentaran ahí y ustedes vieran muchas veces lo que sucede en las audiencias, que parece de película, parece que no fuera algo real. Créanme, yo con gusto lo llevaría a las audiencias para que ustedes lo vieran. Recuerdo que hubo un caso de reconocimiento, no, era impugnación de reconocimiento voluntario. No sé si ya les conté este caso. Voy a ser breve por si ya se los conté porque esa parte no la recuerdo, pero se lo voy a contar. Este señor había reconocido a esta niña sabiendo que no era su hija. O sea, él había mentido, efectivamente él había mentido diciendo que era su hija, pero lo que pasa es que él actualmente era pareja de la mamá de la niña, entonces la conoció, o bueno, se hicieron novios cuando ella estaba embarazada de otra persona, entonces dijo, bueno, yo sé que voy a estar en pareja con esta mujer, entonces yo voy a reconocer a la niña. Posiblemente fue un acto de buena fe, pero sabemos que no está bien dar datos que son falsos. Entonces el papá de la niña se dio cuenta y dijo, no, esta es mi niña, entonces yo voy a impugnar ese reconocimiento voluntario. Bien, entonces comenzamos con todo el proceso y lo que les quiero contar es lo siguiente. La señora no quería que le hicieran la prueba de ADN a la niña porque, y no era que no quería, sino que el problema es que ella trabajaba 2 turnos, o sea, trabajaba el horario normal de 8 horas y después trabajaba un turno, trabajaba horas extra. Entonces, ella decía, bueno, yo no tengo tiempo de llevar a la niña. Entonces, hicieron 2 veces la llamaron a ella de medicina legal para poder ir y nunca fue. Nos llamaron a audiencia. Entonces, la jueza le dijo, mire señora, le dijo, es necesario que usted la lleve, le dijo a la niña. Bueno, la terminó llevando, le hicieron la prueba de ADN. Entonces, al final, lo que les quiero mencionar es lo siguiente. Le dijo, si usted sabía, le dijo que esta niña no era de él porque dejó que él la reconociera. Y le dijo ella, bueno, es que él es mi pareja ahora, estamos juntos y él me estaba apoyando y todo. Y le dijo, mire señora, y se lo dijo una jueza, mire señora, le dijo, si usted sabía que no era de él, no hubiera hecho eso, ¿que acaso usted no sabe con quién se anda acostando? Le dijo, como para no saber de quién era la niña, le dijo, o acaso usted andaba con los 2 al mismo tiempo. Le hizo este cuestionamiento en audiencia frente al secretario, frente a la procuradora adscrita del tribunal y otras personas que estaban ahí, porque ahí también estaban los testigos. Recuerden que ya era la audiencia de sentencia. Entonces, le hizo este cuestionamiento frente a otras personas y más allá de que no hubiera habido nadie, no se pueden hacer este tipo de cuestionamientos porque esta es la vida personal y sexual de esta mujer. Imagínense el caso que sí, efectivamente, ella hubiera andado con los 2 al mismo tiempo, que no supiera de quién era la niña. Eso no tiene absolutamente nada que ver, porque la prueba que es más importante y determinante en este proceso es la prueba de ADN. Sin importar que ella haya dicho que andaba con los 2, con 3, con 4, con 5, lo que iba a determinar de quién era la niña era la prueba de ADN. Este comentario termina siendo muy lesivo a la dignidad de esta mujer. Y eso lo emitió una jueza, que se supone ellos también deberían tener o tienen perspectiva de género. Ahora, si usted va a un juzgado especializado de la mujer, si usted en la demanda se le ocurre colocar una palabra, colocar una frase que sea discriminatoria hacia una mujer o que su mandante, su cliente le dijo es que ella es una aquí, una allá, con malas palabras y a usted se le ocurre ponerlo, tenga por seguro que le van a llamar la atención, porque estos juzgados especializados de la mujer tienen una formación distinta. Lamentablemente no sé si en los juzgados de paz, en los de familia y en otros juzgados no los han preparado de la misma manera para darle este tratamiento a las mujeres, un tratamiento diferente, no que termine siendo discriminatorio. Pero como les digo, este es un contenido que pareciera, o sea, parece que lo desconocen los jueces, pareciera que no hay una formación sobre la idea de la perspectiva de género porque aún hay sentencias en donde se hacen constar este tipo de cosas. Marcela Lagarde, ya les he mencionado esta autora, menciona que la cultura social tarda más tiempo en elaborar cambios sociales de los que se viven. Perdón. De los que se viven. Entonces, a veces nosotros podemos tener contenido normativo que es muy bueno,
que termina siendo un plus para nosotros como abogados, para las personas que son víctimas de violencia, pero el problema es que en la realidad no se aplican, porque las mujeres desconocen el contenido, porque no saben a qué institución ir, y hay muchos problemas dentro de nuestra sociedad. Y por eso los operadores del derecho siguen considerando a las mujeres que las mujeres deben observar determinados comportamientos, aunque formalmente la norma jurídica no los exija, por ejemplo, las resoluciones de cuidado personal de los hijos, en las investigaciones también de los delitos sexuales. Aquí lo que sucede es, ya que tenemos el caso de los cuidados personales, es que normalmente le dan el cuidado personal a las mujeres porque consideran que ellas pueden cuidar mejor a los hijos por este rol maternal, cuando ustedes saben que los derechos y los deberes para con los hijos son de ambos. Hay casos donde indiscutiblemente quien puede estar mejor a cargo de los hijos son los padres. Y hay otro proceso en el que me tocó estar, que la mamá de estos niños, o sea, esta señora tenía 4 hijos y de los 4, el mayor creo que tenía como 8 años y los demás eran menores, o sea, había un niño como de 2 años, creo era el menor. De ahí tenía otro de 4, el otro tenía como 7, si mal no recuerdo. Pero eran 4 niños y el mayor era de como unos 8 años. A todo esto, estos señores estaban divorciando, o sea, ellos estaban discutiendo, pero sobre el divorcio. Cuando la jueza en otro juzgado escuchó a los niños, se dio cuenta de que estos niños eran víctimas de violencia, pero increíblemente. Lo que sucedía era lo siguiente. Esa señora salía a trabajar por las mañanas y dejaba a los 4 niños solos. El niño mayor era el que se encargaba de bañar a los otros niños, de hacerles comida, de cuidar a los otros. O sea, los niños mayores eran los que cuidaban a los otros niños y se encargaban de cambiarlos, de bañarlos, de cuidarlos, de estar al pendiente de todas las necesidades de ellos. Y cuando la señora llegaba a las 9 de la noche, porque después del trabajo que tenía, creo que vendía frescos o algo así era. Pero tenía otro trabajo. Llegaba a las 9 de la noche a despertar a los niños para regañarlos y golpearlos porque no habían hecho bien la limpieza, porque no habían hecho bien las cosas, al punto en que los vecinos denunciaron esa situación y por eso es que se dieron cuenta en el informe que dio el equipo multidisciplinario con la trabajadora social, que los vecinos decían que ellos ya estaban cansados de escucharla gritar todas las noches, que llegaba a golpear a los niños y a gritarles por la situación de que no hacían bien la limpieza y todo esto. Lo que les quiero comentar es que en este caso a ella en la audiencia preliminar se le había dejado provisionalmente el cuidado personal de los niños porque no se sabía de esta situación. Pero al final, aunque ustedes no lo crean, le dejaron el cuidado personal de estos niños a la señora. Y el único argumento fue el siguiente. Bueno, es que el señor es el que tiene que trabajar para poder darle el dinero suficiente a esta señora para que ella no tenga que trabajar tanto y entonces tenga que estar al pendiente de las necesidades de los niños. Y le dijo a la señora, señora, usted solamente debe tener un solo trabajo porque este señor le va a aportar una cuota alimenticia más alta y así usted va a poder cuidar a los niños. Esa fue la respuesta que le dio la jueza. Entonces, el señor dijo, pero bueno, yo me puedo hacer cargo de los niños, yo puedo estar al pendiente de ellos, saliendo de trabajar, yo se los puedo dejar a mi mamá. Recordemos que es importante también la red de apoyo que tengan estos niños, alguien más que los pueda cuidar, que sea de la familia. Y le dijo, yo puedo dejarlos con mi mamá durante el día y yo me hago cargo de ellos en la noche que llegue, pero yo no quiero que estén en esta situación. Pues no, en la resolución dijo, no, la señora va a dejar de trabajar, va a dejar uno de sus trabajos porque ella es la que debe cuidarlos, porque ella es la mamá. Ese fue el argumento que dio, simplemente. Entonces nosotros vemos que en estos procesos de cuidado personal nos encontramos con este tipo de argumentos que son muy sexistas, que son muy discriminatorios por considerar que la mujer es la persona, o sea, preferentemente se le dejan a la mujer los cuidados personales por ser la mamá. Y ese es el único argumento, porque las mamás como que tienen mayor cuidado de los hijos, son más maternales, más afectivas, cuando eso también termina siendo un estereotipo, porque los papás también pueden a veces hasta ser mejores cuidadores que lo que podrían ser las mamás. Y lo que sucede en las investigaciones de delitos sexuales es que se revictimiza a la persona que ha sido agredida.
En muchas cuestiones del área penal a veces es muy complicado porque se le pregunta y a veces se les pide que vayan al lugar de los hechos y les piden entonces qué fue lo que esta persona hizo y que reviva lo que pasó, que vuelva a colocarse en la posición en la que estaba, que esto, que lo otro, al punto en que si ya la persona tenía un trauma por haber sido violada, por haber sido víctima de violencia, que le dispararon, que la golpearon, etcétera, el hecho de volver al lugar, de volver a tener que estar diciéndole a alguien qué fue lo que pasó, es estar reviviendo ese trauma. Y ese no es el tratamiento correcto que se le debe dar a las personas, en este caso las que han sido víctimas de violencia. Porque lo que sucede es que esto va generando un trauma más profundo y al final termina siendo un problema contraproducente. Pero bueno, esto sucede en nuestra realidad. Ustedes como abogados como abogados lo van a ver, lo van a vivir, lamentablemente, y esperemos que eso cambie. Ahora, en el rol del perfeccionismo ético y de la autonomía individual, entendemos que no hay una rama del derecho que pueda ser analizada desde la óptica de los derechos humanos, que máxime si se quiere determinar la justicia o injusticia de las normas. No podemos considerar que nuestro ordenamiento jurídico es perfecto y que hemos idealizado absolutamente todo y que las normas ya no son solo el ser, ahora son el deber ser y que eso es lo que se debe cumplir. Ahora, Ronald Dworkin distingue tres clases de teorías de la justicia en las que se basan en los derechos, se basan en los deberes y se basan en las metas colectivas. Lo que nos dice Ronald Dworkin, ustedes saben que él es uno de los precursores de la interpretación jurídica, de la interpretación del derecho, y él nos dice de que lo importante aquí son los derechos, los deberes, pero además las metas colectivas. ¿Qué es lo que nosotros como sociedad queremos lograr? Tenemos esta aspiración de tener una sociedad perfecta, armoniosa, del bienestar social, pero eso solo se logra a través de las normas, a través de esta idea de establecer cuáles son los derechos de las personas, que no deben ser violentados, establecer un límite a los derechos para no transgredirlos, pero también establecer los deberes de cada una de las personas. Por ejemplo, pagar impuestos, no matar a las personas, etcétera, etcétera. Muchos otros derechos que tenemos. Y deberes. Y los deberes se imponen a las personas o a las metas colectivas a alcanzar. Y este es un elemento fundamental, pero no el único, de la respectiva teoría de la justicia. Como ustedes saben, la justicia es algo también muy subjetivo. Yo recuerdo que el autor Ulpiano decía que la justicia era darle a cada uno lo que le corresponde. Ahora, ¿cómo nosotros podemos determinar qué le corresponde a cada uno? ¿Y quién le va a dar esto que le corresponde a cada uno? Aquí es donde nosotros entendemos que la justicia tiene más que ver con la idea de, con un ideal más bien, de entender que cada uno merece algo, pero esta determinación de qué es lo que merece es lo que hace complicada la idea de justicia. Entonces, si nosotros lo queremos aplicar al derecho, aquí es donde tenemos los problemas. Como les menciono, no sé si ustedes ya vieron la materia de ética o si la van a ver más adelante, pero van a comprender que esta idea de justicia no es reciente, no es una idea que se ha aplicado al derecho solo porque queremos una sociedad perfecta o aspirar a ser una sociedad perfecta. Esto viene desde mucho antes de Roma, de Grecia. Ustedes lo van a ver en la materia de ética. No vamos a detenernos mucho en esta idea. Ahora, Francisco Laporta nos dice que el principio de autonomía individual prescribe que siendo valiosa la elección individual de los planes de vida, o sea, respetando los planes de vida que tenemos todos los individuos, y la adopción de las ideas de excelencia humana y el Estado y los demás individuos que forman parte del Estado, no se debe inferir en la elección o adopción, limitándose a diseñar instituciones que faciliten la persecución individual de estos planes de vida y la satisfacción de los ideales de virtud que cada uno sustente e impidiendo la interferencia mutua en el curso de tal persecución. En pocas palabras, lo que nos trata de decir es que, ok, usted tiene derecho a elegir, a tomar decisiones,
a tener un plan personal, pero que no interfiera con el de las demás personas. Y para esto el ejemplo es simple. Yo puedo elegir, en este caso, o más bien yo puedo admitir que mi orientación sexual es, bueno, me gustan las mujeres, o bueno, me gustan los hombres, o bueno, mi identidad de género es bisexual, transexual, transgénero, la que sea. Sin importar esa elección o esa decisión que yo tome, eso es algo que me afecta a mí, que me interesa a mí. Pero con el hecho de que yo pueda ser lesbiana, bisexual, que me gusten los hombres, las mujeres, etcétera, yo no le hago daño a nadie. Esta es una de las premisas más importantes. Claro, dentro de la moral, la religión, la que alguna apreciación personal que usted tenga, puede que me diga, yo no estoy de acuerdo, porque ese es el plan de vida de otra persona, pero eso no está bien. Sí, pero ese plan de vida es ajeno al suyo y no interfiere en nada con su plan personal. Aquí es donde el respeto a la individualidad, a la autonomía y las decisiones de otras personas es muy importante. Y esto lo retomamos en un principio, el principio de autonomía y de libre desarrollo de la personalidad. Y miren, sucede que estos principios a veces pueden llegar a ser tomados como libertinaje y no se trata de eso. Por ejemplo, en México se tomó este principio de libertad de desarrollo de la personalidad como una forma de fundamentar el hecho de que las personas pudieran fumar marihuana. Decían, bueno, yo fumo marihuana, yo no le hago daño a nadie, yo con eso no le quito nada a nadie, no molesto a nadie porque lo hago en pequeñas cantidades y en mi casa. Y es de manera recreativa, no es un daño a mi salud porque como es en pequeñas cantidades, no representa ningún riesgo ni para mi salud, ni para la salud pública, ni para el bienestar de nadie. Entonces, en México, al menos en esa sentencia, se dijo que sí, que de hecho la forma en que se había planteado este principio de libre desarrollo de la personalidad podría justificar el hecho de que las personas pudieran utilizar o pudieran fumar más bien marihuana de manera recreativa, en pequeñas cantidades y en un ambiente controlado, que sería su hogar. Pero tampoco no podemos utilizar estos términos de manera amplia, no podemos utilizarlos de manera deliberada. Como lo vimos en clases anteriores, tampoco podemos decir, ok, la idea de identidad de género entonces se asocia o se parece bastante al hecho de que yo quiera ser un perro o que yo me quiera casar con un árbol. Eso ya es llevarlo al absurdo. Ahí sí ya estamos yendo al límite. Como les menciono, no podemos llevar estos principios o que al derecho termine siendo irracional, que termine yendo en contra de la ciencia, en contra de la biología, en contra de ideas que científicamente están probadas. Por eso es que es muy importante entender que a pesar de que no se puede inferir en el plan de vida de los demás, pero sí es importante entender el carácter racional de estas cuestiones. De acuerdo con lo citado, el principio de la interferencia del Estado queda limitada a conductas que perjudican a terceros. Yo les mencionaba también en clases anteriores que a pesar de que el ámbito familiar es muy íntimo, que en realidad la familia es un ámbito muy cerrado, o sea, cada familia es diferente, cada dinámica de familia es diferente. Es como que yo quisiera opinar sobre las familias de ustedes y les dijera, ok, déjenme ver cómo se tratan, cómo hablan entre ustedes, de qué manera es la relación con su familia, con sus papás, si tienen hijos con sus hijos, cómo es, solo porque quiero saber, solo porque quiero ver. No se trata de eso. El Estado, la única manera de poder tener algún tipo de injerencia sobre la intimidad es a través de las leyes. ¿Para qué? Como les digo, no es para querer saber, no es solo para enterarse de cómo es la intimidad de las personas, sino que sabe que en estos ámbitos tan íntimos de la sociedad se dan muchas injusticias, en este caso la violencia de género, violencia intrafamiliar, que ya vamos a ver que la violencia intrafamiliar no solo es entre mamá, papá e hijos, sino que también sucede en aquellos casos en los que se puede dar violencia a sus abuelos, a sus tíos, a sus exparejas. Vamos a ver eso cuando veamos la normativa. Entonces, la única manera que tiene el Estado de poder
ir frenando los índices de violencia, de injusticia, de maltrato, de discriminación, es hacer leyes para estos ámbitos, es decir, el ámbito familiar, con estas dos leyes que ya les mencioné, y tenemos leyes generales donde tenemos el respeto a la vida, la integridad física, psicológica de todas las personas. Entonces, por eso nos dice que el Estado queda limitado la injerencia o la interferencia que tiene el Estado solamente cuando estas conductas puedan o perjudiquen a terceros. Como yo les menciono, bueno, una persona me puede decir, miren, es que yo soy lesbiana. Ah, ok, bien. Va a encontrar a una persona posiblemente para que sea su pareja que también comparta sus mismos gustos, sus mismas preferencias, su misma orientación. Y no hay ningún problema, no le hace daño a nadie. Ahora, si una persona me dice a mí, ah, es que a mí me gusta una mayor de edad, un adulto me dice, ah, es que me gustan los niños y termina siendo pedófilo, ahí sí es un problema porque está abusando de menores de edad, de niños que son, como ya los he mencionado, una categoría especial de protección. La niñez y la adolescencia lo son. Entonces, no podemos justificar esta libertad tan amplia que le estamos dando a todas las personas de poder elegir, de poder decidir sobre su plan de vida, diciendo nada más, bueno, mientras no afecte a nadie más. Entonces, por eso es que el Estado trata de limitar ese tipo de comportamientos para que no terminen siendo contraproducentes. Sin embargo, a pesar de su reconocimiento constitucional, el sistema jurídico no siempre ha respetado la autonomía de las mujeres y por ello han sido objeto de normas legales que han dificultado e impedido que puedan elaborar sus propios planes de vida y que sean las dueñas de su propio destino. Creo que ya les había mencionado el caso de Argentina, antes del Código Civil y Comercial que tienen vigente en este momento, que si no me equivoco es del año 2015, ahí mismo decía, en el código anterior, perdón, decía que las mujeres podían ir a trabajar siempre y cuando ellas pudieran demostrar que no iban a dejar a un lado, que no iban a descuidarse de su hogar, de sus labores dentro del hogar. Imagínense esto, si su plan de vida era simplemente trabajar y a usted podía ganar lo suficiente para contratar a alguien que le pudiera ayudar con la limpieza o que alguien más en su casa se dedicara a ser parte de la limpieza o que se dividieran las labores, no tenía esta mujer por qué estar justificando que no iba a descuidarse de esas labores por estar trabajando, por tener un trabajo. Entonces, esto termina siendo negativo, termina siendo bastante malo, porque ya como mujeres entonces nosotros no podemos decidir sobre nuestra vida, no podemos tener mayores elecciones o mayores opciones. Tenemos el caso, por ejemplo, aquí en El Salvador, antes de poder votar, las mujeres no podían decidir, o sea, solo los hombres podían votar, pero las mujeres no podían decidir sobre en este caso, sus representantes en la Asamblea Legislativa, sobre los presidentes, no podían votar, simple y sencillamente no se podía. Luego se reconoció el voto, pero este voto debía ir en consonancia con lo que este hombre, su esposo, su papá o en este hogar, con lo que el hombre de la casa decidiera. Es decir, si ella quería votar por un partido X, esta mujer no podía votar por un partido Y, debía ser el voto exactamente en consonancia con la de este hombre. Entonces, el voto no termina siendo libre, tal como lo conocemos ahora. Ahora usted, si en su casa puede que sus papás no vayan a votar, sus hermanos, sus tíos, sus primos no van a votar, pero usted lo puede hacer. Y usted, mujer, también lo puede hacer y lo puede hacer por quien quiera. Entonces, todo lo que nosotros conocemos ahora de la normativa de las mujeres, de estos derechos que para nosotros son normales, simplemente son batallas ganadas a lo largo del tiempo, que históricamente han costado mucho, pero que han sido batallas ganadas por situaciones de discriminación, porque antes no teníamos leyes para mujeres, etcétera, etcétera. En este perfeccionismo ético, este principio de autonomía individual se denomina como este perfeccionismo. Según esta concepción, lo que es bueno para un individuo o lo que satisface los intereses es independiente de sus propios deseos o de su elección de la forma de vida, de su elección pudiendo el Estado,
a través de los distintos medios, dar preferencia a aquellos medios, perdón, a aquellos intereses o planes de vida que considera objetivamente mejores. Este perfeccionismo ético lo que trata es como de ir limitando de una manera, entre comillas, justa, los comportamientos que consideramos correctos o que están bien, o que son justos o que son mejores para la sociedad, para las mujeres, para los hombres, etcétera. El Estado se ha valido del ordenamiento jurídico para imponer modelos de virtud personal, reforzando a través de las normas legales o patrones de comportamiento y abiertamente contrarios al principio de autonomía. De autonomía individual, equiparando muchas veces la esfera del pecado a la esfera del delito, considerando que muchos comportamientos que tienen las mujeres son considerados pecado, que no están bien, que simplemente hay que invisibilizarlos porque no está bien, por ejemplo, hablar del aborto. Consideramos que es pecado, que cómo le vamos a dar el derecho a las mujeres para poder decidir sobre su cuerpo, matar a un bebé, a la vida, o sea, negarle la vida a un bebé. Entonces consideramos mejor que es un pecado y que está mal y que esto debería ser un delito para no dejarle la oportunidad a las mujeres de que decidan. Y muchas veces ustedes me van a decir, no, es que está mal, no, mire, de verdad que está mal. Pero es que miren, muchas veces tenemos los casos que van más allá de que, fui muy irresponsable en no cuidarnos, en no cuidarme en esta relación que tuve, y por eso quedé embarazada. No se trata de eso. Muchas personas son violadas, muchas personas tienen problemas de salud y tenemos el caso de Beatriz, si ustedes lo recuerdan, si ustedes han escuchado este caso, de esta mujer que tenía lupus y que por eso ella decía de que su embrión, básicamente su bebé, tenía un problema cefálico, no recuerdo exactamente el nombre, pero básicamente su vida era inviable. O sea, si este niño nacía vivo, simplemente iba a morir en el momento en que naciera o posteriormente al nacimiento, pero no había manera de que este niño sobreviviera, ya sea en el útero de su mamá, porque todavía faltaban unos meses para que el niño naciera, o cuando él naciera simplemente no iba a poder sobrevivir. Entonces, en este caso estamos hablando de que esa mujer sabía que este embarazo la podía poner en riesgo, tanto su vida como la vida del bebé, porque la vida del bebé obviamente ya era casi imposible que pudiera sobrevivir. Sin embargo, a pesar de que toda la motivación de esa sentencia era tratando de hacer entender que sí, que las mujeres pueden decidir, que sobre su cuerpo, la libertad, etcétera. Y al final, como en 3 renglones dicen, pero bueno, no le vamos a dar la oportunidad de que ella aborte. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque ellos consideraron que socialmente todavía no estamos listos para poder acceder al aborto. En este caso estamos hablando de cuestiones médicas, más allá, como les digo, de una irresponsabilidad, de una noche, de que salió y cualquiera que sea la situación. Estamos hablando de cuestiones de salud, de cuestiones médicas. Entonces, es preferible para el Estado decir, no, es que es pecado matar a un bebé y considerar que esa mujer está cometiendo un delito, a decir, bueno, vamos a regularlo en caso de que sea por cuestiones médicas, por terapéuticas o porque la vida de la madre esté en riesgo o del bebé esté en riesgo. Entonces vamos a permitirlo siempre que esté controlado, que haya estudios médicos que respalden todas estas situaciones, como pasa en otros países, como pasa también en el caso de la eutanasia, que también la permiten, pero siempre y cuando se den estudios médicos en el cual digan, bueno, la vida de esta persona ya sí o sí va a terminar en algún momento, por la enfermedad que tiene, por la situación en la que está, etcétera. Entonces, en vez de decir, vamos a regularlo, vamos a hacer normativa muy estudiada, muy bien pensada, lo que se hace es decir, ok, es delito. Entonces, mujer, no te vamos a dar la oportunidad de que abortes, a pesar de que tu vida está en riesgo. O, por ejemplo, en el caso de la eutanasia, no le vamos a dar la oportunidad porque sencillamente es pecado. Entonces, no le damos esta oportunidad de poder decidir sobre su plan de vida simplemente porque consideramos la gran mayoría de que está mal, de que es pecado y precisamente ese es el argumento para no tener legislación sobre eso o para considerar que es delito.
Este refuerzo directo de roles y de modelos de virtud personal que nosotros deberíamos poder decidir, deberíamos poder afrontar como la realidad que tenemos. El problema es que en el derecho ha contribuido para reforzar patrones de conducta y modelos de virtud personal por distintos roles que socialmente han sido asignados a las personas. Por eso yo les mencionaba de que la sociedad tiene, y también el derecho tiene un rol muy importante en esta reproducción de estereotipos, porque nosotros vamos reforzando estas ideas de, es que las mujeres no pueden decidir, es que las mujeres no son tan inteligentes para hacer tal cosa, es que los hombres sí saben tomar decisiones, los hombres sí esto, lo otro, etcétera. Por muy pequeño, muy insignificante que parezca el comentario, que parezca la afirmación que se hace, termina siendo a grandes rasgos discriminación, termina siendo contraproducente para la sociedad. Por eso también hay un refuerzo indirecto de los modelos de virtud personal. En este caso, la función del derecho no consiste en imponer patrones de virtud personal, sino en garantizar que los individuos, hombres y mujeres, puedan elegir libremente los proyectos de vida. Ahí es donde nosotros tenemos, y yo les he mencionado el caso, tenemos una abuelita, una tía, una mamá, que nos dicen, no, es que te tenés que casar y tenés que tener hijos, porque ese matrimonio sin hijos entonces no sirve, no funciona, y si no haces eso, entonces vos estás mal porque estás haciendo malas cosas, etcétera. O también el hecho de decir, es que te tenés que casar, no puedes vivir en unión libre porque eso está mal visto, eso no está bien, o no puedes tener, además de tu carrera universitaria, no puedes seguir estudiando porque no puedes ser más que tu esposo, vas a ganar más y eso lo va a hacer sentir mal a él, etcétera, etcétera, etcétera. Y miren, a veces nosotros recibimos este tipo de comentarios de gente que tal vez nosotros creemos que por ser mayores tienen un poco más de sabiduría, un poco más de empatía con estas cuestiones. Y a mí me tocó recibir un comentario que no me agradó mucho, pero me dijeron lo siguiente. De hecho, esta persona, bueno, no voy a mencionar qué es, ni cuándo, ni cómo, pero me hizo este comentario. Estábamos por entrar a una audiencia y él estaba con su hijo. Esta persona ya era un señor y estaba ahí con su hijo. Y le dijo, mira, le dijo, yo entiendo, le dijo, por qué la LIC, le dijo, puede ser muy exigente, le dijo, con las personas con las que sale, no sé qué, y él diciendo cosas que ni siquiera sabe porque no me conoce. Porque ella le dijo, se está preparando académicamente, solo porque estoy estudiando una maestría, y a un hombre no le va a gustar eso, le dijo. Entonces, ella tiene que encontrar a alguien que esté superior a su nivel, le dijo, académico, para que así sí se puedan nivelar las cosas. Solo porque estaba en un juzgado y porque no me pareció prudente, no dije nada. Pero ¿en qué momento, dónde está escrito que una mujer debe estar en el mismo nivel académico, perdón, debe estar en un nivel académico inferior al de un hombre para que una relación funcione? Que un hombre debe ganar más que una mujer para que esa relación funcione. Miren, la mujer gana más, mayor reconocimiento por la labor que hace, y su esposo es básicamente su fan número uno y gana menos, y eso no tiene nada que ver con una relación. Y no es que idealicemos de que, la mujer es... No, es simplemente que hay gente que tiene mejores oportunidades laborales porque el rubro es diferente, porque posiblemente a lo que se dedica el hombre es completamente distinto y no hay oportunidad de ir escalando más rápido, de tener mejores oportunidades laborales, o simplemente porque tiene un negocio y no se trata de escalar laboralmente, etcétera. Entonces, a lo que voy con el comentario, con este ejemplo que les he dado, que me pasó a mí, es que la gente considera que solo porque el plan de vida de alguien es superarse, y esto no tiene que ver con ser mejor que los hombres o con ser mejor que otras personas, sino por la autorrealización, porque yo quiero decir algún día, ok, yo estudié bastante para esto, porque yo quería, porque yo podía, porque gracias a Dios se pudo, simple y sencillamente por eso. Porque si usted de mis alumnas quiere decir, bueno, mi aspiración es casarme y tener hijos, no quiero seguir estudiando después de la universidad,
perfecto, ese es su plan de vida. Si alguien me dice, es que yo quiero llegar hasta tener un doctorado y un postdoctorado, perfecto, el plan de vida de cada uno es diferente. Pero colocarle este estereotipo de que solo por eso, porque un hombre debe ganar mejor que una mujer, no tiene nada que ver. Y estos son los modelos que vamos reforzando indirectamente dentro de nuestra sociedad. Vamos a ir avanzando un poco porque ya nos queda poco tiempo. Vamos a hablar sobre la discriminación directa. En este caso es el tratamiento jurídico diferenciado injustificadamente y desfavorable hacia una persona por razón del sexo. En este caso se llaman categorías sospechosas y esto ustedes lo pueden encontrar en la jurisprudencia de la Sala Constitucional, que se les llama categorías sospechosas de discriminación. En este caso se ha detectado que hay normas que terminan siendo una categoría sospechosa de discriminación porque terminan siendo injustificadamente discriminatorio para una persona o para un género. Para evaluar si una norma es jurídicamente discriminatoria, existen supuestos en los que está justificado un trato diferenciado. Y ahí es donde yo les mencionaba la sentencia, la inconstitucionalidad 15-2014, donde dice que hay que tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Y también habla en una parte ahí que se va a tratar igual cuando las semejanzas sean mayores a las diferencias y se va a tratar desigual cuando las diferencias sean mayores a las semejanzas. En esa sentencia se hablaba sobre el pago de impuestos. Sin embargo, ustedes saben que las sentencias de inconstitucionalidad son erga omnes, es decir, tienen efectos para toda la población, y este argumento se considera como parte de la categoría de igualdad, del principio de igualdad. Entonces, no solo se va a aplicar para el pago de impuestos, sino de manera general. Entonces, esta es la razón por la que se considera que se va a tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, para colocar, para llegar a este ideal de equidad. Y por eso es que dice que en la normativa, que existen supuestos que han justificado esta diferenciación en razón del sexo, como la normativa sobre el embarazo y maternidad. Yo les he mencionado también que cuando hablamos de derechos laborales, que también creo que lo vamos a ver más adelante, en los derechos laborales sucede que hay un apartado en el Código de Trabajo que habla sobre el embarazo y la maternidad. Antes de finalizar el embarazo se le da un cierto tiempo a la mujer y después del embarazo para que se pueda recuperar y luego integrarse al trabajo. En lugares como Japón, si no mal recuerdo, se les da también ese mismo tiempo que tienen las mujeres de descanso, se los dan a los hombres para que puedan apoyar a las mujeres durante esta etapa, para que puedan apoyar cuando ya han nacido el bebé. Pero eso es en otras normativas y aquí no sucede así, solo se les da este tiempo a las mujeres, porque se considera que, pues claro, como son ellas las que tienen que pasar por este proceso físico y biológico, que se puedan recuperar. Entonces, esto es considerado como discriminatorio en sentido positivo porque los hombres no pasan por este proceso. Entonces, lógicamente, no sería necesario o no sería adecuado darles el mismo tiempo de descanso porque se entiende que las mujeres son las que pasan por eso. También, sin embargo, están previsiones del legislador que estas previsiones del legislador no son libres, sino que deben justificar la razonabilidad. Es decir, el hecho de que haya un trato diferenciado no es solo porque al legislador se le ocurra, sino porque debe haber argumentos de respaldo que nos digan, ok, vamos a tratar desigual a este grupo por estas y estas y estas y estas razones. No es simplemente porque, es que como es mujer, entonces no, sino que debe ir justificado. También tenemos la discriminación indirecta, que esta discriminación indirecta presenta como un tratamiento formal de los que se derivan de las consecuencias factibles que tienen lugar en las personas de diverso sexo, en consecuencias desiguales y perjudiciales. Alda Facio, que de hecho les he dejado un libro de ella en los recursos complementarios, nos expresa que para decidir si una ley es discriminatoria hay que analizar sus efectos, no solo su redacción. Y era lo que yo les decía. Muchas veces la ley puede parecer perfecta, podemos decir, es que en esta ley no hay ningún vacío, no hay una forma de poder evadir esta ley, de poder
que no se cumplan con estos derechos, etcétera. Pero el problema es con los efectos que tiene a largo plazo, porque a veces no podemos notar estos efectos hasta que no han pasado 10, 15, 20 años, o simplemente como sociedad nosotros vamos viendo los efectos que va teniendo y en vez de ser positivo termina siendo negativo el resultado. Tenemos el caso de lo que sucedió con el feminicidio. Mucha gente consideraba que el hecho de establecer un delito de homicidio y colocarlo como feminicidio para el respeto de la vida de las mujeres, de su integridad física, etcétera, terminó siendo negativo, porque lo que hizo era evidenciar una supuesta, y lo digo entre comillas, debilidad o vulnerabilidad de la mujer frente al hombre. Entonces, como les menciono, esa persona que trabaja en la sala de lo constitucional, él decía, sí, lamentablemente fue entendido de esa manera, pero en realidad lo que sucede es que esa es una categoría sospechosa de discriminación. Son grupos vulnerables que no podemos invisibilizar o no podemos simplemente evadir que existe ese tipo de violencia específicamente por razón de odio, entonces necesitamos normarlo. Por eso es que se dice que esta discriminación termina siendo indirecta. Creo que vamos a ir finalizando acá, ya quedaba poco, solamente esta idea del sexismo y de los derechos humanos, cómo se van relacionando, de qué manera se va complementando los derechos humanos para ir alejando o ir quitando de los derechos humanos esta idea de la discriminación entre sexos, entre hombres y mujeres. Y bueno, como se darán cuenta, esta semana no tenemos evaluación, no hemos definido una evaluación, porque recuerden que tenemos el parcial la próxima semana. Su única tarea, su única labor, perdón, para esta semana es repasar los contenidos que ya hemos visto las semanas anteriores y esperar la próxima semana para hacer el parcial. Como les dije, vamos a tener una videoconferencia de refuerzo. Yo quedo pendiente con ustedes de hacerles saber a la brevedad de lo posible la dinámica del parcial, porque todavía no estoy segura si va a ser un examen o si va a ser una actividad que va a estar disponible toda la semana. Entonces, he quedado pendiente con ustedes para hacerles saber lo más pronto que se pueda y así podemos definir cuándo se va a hacer la videoconferencia y de qué manera se va a hacer esa actividad. Así que no sé si tienen preguntas, comentarios, alguna duda. ¿Algo más que quieran comentar? Andan bien callados ahora. Pero bueno, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Les agradezco siempre por su presencia en la videoconferencia. Cualquier duda